¿Ok? Bueno, ya está grabando. Ok, vamos a conocer entonces otra estructura que es una cola doblemente enlazada. Yo les comentaba que también estas se encuentran denominadas dentro del concepto de colas. Sin embargo, se pudiese decir que la propiedad FIFO de una cola de este tipo y la que continúa, se puede decir que rompen completamente con esa estructura. ¿Sí? ¿Qué viene siendo una cola doblemente enlazada? Como pueden ver en la imagen que tengo, que les estoy mostrando, eh, ¿esto dónde lo hemos visto? A ver, ¿dónde hemos visto este tipo de imágenes? En una calle de doble sentido, ¿sí? ¿Sí la han visto en las calles principalmente? Sí, sí, profe. ¿Qué significa para ustedes esa imagen? Si ven esa imagen en una calle de doble sentido, ¿qué significa? Que los coches pueden transitar de ambos lados, de ambos sentidos. Ok. Sí, efectivamente, si lo vemos en este caso en las calles, como una calle de doble sentido, implicaría que los automóviles pueden trasladarse de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Sí, está permitido. En este caso, en una cola doblemente enlazada también va a estar permitido esta propiedad. ¿Sí? Nos indica que una cola doblemente enlazada, también conocidas como bicolas, ¿sí? Algunos otros la conocen así como bicolas, son estructuras que permiten insertar o eliminar elementos desde cualquiera de los dos extremos. ¿Sí? Una cola doblemente enlazada es una cola bidireccional. Recordarán que las colas originalmente las veíamos y solamente podíamos insertar de un lado y sacar datos del otro. Es decir, solamente había un solo sentido para poder transitar dentro de esa estructura. Bueno, en la cola doblemente enlazada voy a poder moverme en ambos sentidos de la cola y tiene otras propiedades. ¿Ok? Vamos a continuar. Básicamente tengo esto. Observen la imagen, ¿sí? En donde tengo, igual voy a tener un primero y un último definidos. Pero, si se dan cuenta, ahora mi enlace, tengo dos punteros, ¿sí? Es decir, cambia mi nodo. El nodo, por primera vez, después de un buen rato que lo estuvimos manejando, en donde solamente teníamos un segmento de datos y un segmento de siguiente, cambia. Ahora voy a tener dos segmentos, más adelante lo vamos a ver, pero me van a permitir contactarme, y permitir moverme en ambos sentidos. Es decir, ya nada más no voy a ir de primero a último, sino puedo estar en un ciclo interno, es decir, puedo ir y regresar. Eso ya me lo permite la estructura. ¿Sí? Puede tener muchas variantes y restricciones. Todo dependerá del uso que le querramos dar. Por ejemplo, una cola con restricciones puede ser aquella que solo inserte por un lado, pero que permita retirar de ambos extremos. Una, una, una bicola con restricciones de salida es la que nos permite insertar por los dos extremos, pero solo permite retirar por uno. ¿Sí? En términos generales, yo puedo tener ciertas restricciones. Puedo tener una bicola en donde solamente pueda insertar datos por el último y sacar datos por el primero, como una cola lineal simplemente enlazada. O en su defecto, yo puedo insertar datos en el primero y sacar datos del último, perdón, sacar datos del primero y meter datos y meter por el último, y trabajaría como una pila, ¿sí? O no tener ninguna restricción en donde yo pudiera meter datos tanto por el principio como por el final, y también pudiera sacar datos tanto del principio como del final, ¿sí? Si se dan cuenta, ya nos está permitiendo poder interactuar de los dos extremos. ¿Cuál es la única característica? Recuerden, en este tipo de estructuras, la única limitante es que yo solamente puedo sacar datos de alguno de los dos extremos.
¿sí? Yo no puedo sacar un dato del medio a menos que haga un proceso de ir vaciando los elementos a otra estructura similar, ¿sí? O inclusive a otra estructura y luego irlos regresando, ¿sí? Yo solamente voy a poder interactuar con el primero y el último. Todo lo que se encuentre en medio de la bicola no tiene acceso de manera directa, sin embargo, yo pudiera trabajar con él interactuando con los elementos. ¿Sí me entienden, chicos? Sí, sí, profe. Como les decía, nuestra estructura nodo cambia un poco. Ahora nuestro nodo va a tener 3 segmentos. Voy a tener de la misma manera un segmento de datos, un segmento de siguiente, pero le agrego un elemento adicional que es anterior. ¿Qué viene siendo anterior? Pues anterior sigue siendo, bueno, anterior va a ser ahora un puntero que me apunte a otro nodo o a nulo cuando es una cola lineal simplemente enlazada. ¿Sí? Datos, ya habíamos dicho que el dato sigue siendo cualquier tipo de datos, un entero, char, booleano, flotante, objeto, base de datos, una imagen, otra estructura. Y siguiente igual viene siendo un puntero que nos apunta al nodo que continúa de este dato. Como pueden ver, ya nuestro nodo cambia un poquito. ¿Sí? ¿Qué le estamos agregando? Un segmento anterior. Igual vamos a tener métodos que ya están predefinidos para la bicola. Por ejemplo, podemos crear una bicola que de la misma manera que todos los anteriores nos va a crear una cola bidireccional, ¿sí? Vacía. Podemos en este caso insertar al frente o insertar al final, ¿sí? Ahora ya nos permite, la estructura en sí ya nos permite poder insertar en alguno de los dos extremos. Insertar al frente nos permite insertar datos al frente de la cola en el inicio. Insertar al final ya lo conocíamos, es el mismo método que teníamos anteriormente en donde, recuerden que en una cola, ¿dónde insertábamos siempre los datos? Al final. Y ahora voy a poder eliminar tanto del frente como del final. Eliminar al frente, pues es el método que ya conocíamos, porque recuerden que la cola podíamos eliminar elementos del frente. Es exactamente el mismo, pero ahora también me va a poder eliminar datos del final de la cola. ¿Ok? Igual voy a tener, puedo tener los elementos para poder saber qué tengo en el frente y en el final, que estos métodos también se pueden implementar en una cola simplemente enlazada. ¿Sí? Esto me permitiría saber qué dato tengo sin necesidad de modificarlo. Y nuestro famoso método para verificar si nuestra cola tiene datos o la cola está vacía, igual sigue siendo un método booleano que nos va a regresar verdadero cuando la cola esté vacía y falso cuando tenga al menos un dato. Ok, básicamente estos son los métodos que están casi predefinidos para una bicola. Sin embargo, puedo yo tener algún otro método que pueda implementar dependiendo de las necesidades de la estructura o las necesidades del problema. Pero recuerden que tengo que cuidar en este caso para este tipo de estructuras que solamente voy a poder interactuar de manera directa con lo que tengo al principio y lo que tengo al final de la estructura. ¿Sí? Es decir, todavía no está permitido poder sacar un dato de en medio de manera directa. ¿Sí queda claro? O sea, eso no significa que yo no pueda sacar un dato de en medio de la cola, pero no puedo acceder directamente a ese dato si no interactúo con los elementos que se encuentran en alguno de los extremos. No sé si me están entendiendo en esta parte. Chicos. Sí, profe, sí, sí. A ver, sí, quiero ser un poquito más específico en esta parte porque, repito, ya las estructuras, como pueden ver, están cambiando. ¿Qué sucede ahora en este tipo de estructura? Igual tengo, vamos a poner como si fuera así un dato. Ahora yo igual tengo de la misma manera un frente
o inicio y final. ¿Sí? Y yo puedo interactuar directamente con los elementos que tengo al principio y al final. Pero no puedo interactuar directamente con este 7, por ejemplo. No puedo sacar el elemento 7 si antes de esto no saco ya sea los elementos del principio o los elementos del final para poder acceder de manera directa a este elemento. ¿Sí queda claro? ¿Qué pudiera hacer? Mando los elementos a una temporal. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, puedo mandar el 4 y luego el 8, de tal manera que frente quede al 7. Y ahora sí ya pudiera yo interactuar con este 7 para sacarlo, borrarlo, hacer lo que tenga que hacer y posteriormente regresar los elementos. Sí, regresar los elementos para que me quede la estructura tal cual la tenía. ¿Sí? Es decir, yo tendría que interactuar con estos elementos para poder irlos sacando y metiendo de tal manera que yo pudiera tener acceso al 7, a ese valor 7, hasta que quede ese 7 al principio o al final. Antes de eso no puedo decir, ¿sabes qué? Elimíname el 7 directamente de la estructura. Todavía no está permitido eso. ¿Sí? Más adelante vamos a ver otras estructuras que sí nos van a permitir eso. Pero en este caso todavía la cola no. Recordemos que en la medida de lo posible tenemos que tratar de respetar la estructura, que bueno, aunque sigue siendo una cola, ¿sí? Debería ser FIFO, pero esta al permitirnos eliminar al principio y al final, pues puede considerarse como FIFO-LIFO, ¿sí? Ya es una combinación de una estructura que tiene las propiedades del FIFO y del LIFO a la vez. Pero igual yo solamente voy a poder interactuar con los extremos. ¿Ok? Vamos a continuar. Igual, ¿qué tengo que hacer? Cuando yo quiero crear una cola, igual como solamente tengo dos elementos para poder interactuar con ella, pues de la misma manera voy a tener que declarar primero y último en nulo. ¿Sí? ¿Qué más tengo que hacer? Cola vacía, pues lo mismo, me va a devolver un valor verdadero cuando inserto un verdadero cuando la cola está vacía, es decir, cuando primero es igual a nulo, primero y último son iguales a nulo, ¿sí? Y me va a regresar un falso cuando tenga ya direccionada una posición de memoria, y es decir, que tenga al menos un dato, entonces me va a regresar un falso. ¿Qué sucede cuando yo quiero insertar? Vamos a ver, aquí es donde cambia un poquito. ¿Ok? El método insertar igual va a recibir un parámetro, que es el dato que queremos insertar. Vamos a crear un nuevo nodo. Insertamos en este nuevo nodo metemos el dato que queremos insertar. Y de igual manera, tenemos que verificar el estado de la cola. Si nuestra cola está vacía, nuevo nodo, vamos a asignar nuevo nodo a primero y nuevo nodo a último, porque solamente tenemos un solo nodo. ¿Ok? El clásico que tenemos aquí. Esto, como pueden ver, no cambió. ¿Qué pasa cuando yo tengo datos? Vamos a asignar nuevo nodo al siguiente de último. Y último al anterior de nuevo nodo. Y asignar nuevo nodo a último. Esto es porque yo voy a estar insertando. En este caso, si yo quiero insertar aquí estoy insertando al final. Tengo mi nuevo nodo, ¿sí? El siguiente de último lo apunto al nuevo nodo y el anterior del nuevo nodo lo apunto a último. Y en este caso, mi último dato va a ser ese nuevo nodo que yo quiero insertar. Como pueden ver, queda enlazado al final. Si yo quiero insertar al frente, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo. La cola está vacía, vamos a meter el nuevo nodo. Si la cola tiene datos, si la cola está vacía, ese es el nuevo nodo. Si es, entonces, nuevo nodo va a ser el primero y también va a ser el último. Pero cuando tiene datos,
vamos a ver qué hacemos. Asignamos primero al siguiente de nuevo nodo al anterior de primero y nuevo nodo a primero. ¿Qué significa esto? Pues básicamente esto. Tengo mi cola bidireccional, tengo el nuevo nodo. El siguiente del nuevo nodo va a apuntar ahora a primero. ¿Sí? Aquí lo estoy enlazando. El anterior de primero lo apunto al nuevo nodo y mi nuevo primero ahora es ese nuevo nodo. ¿Ok? Veamos con el ejemplo clásico que hemos estado utilizando. Sí, entonces ahora mi estructura me permite poder insertar al principio y al final. Recordemos que lo básico, ¿cuántos elementos me definen la cola? 1, 2, 3. ¿Y cuáles son? A ver, recuérdenme. Chicos, ¿Cuántos elementos? son 2 elementos y se llama El primero, ¿no? El primero y el primero último. y último, ¿no? Ujú. Y en este caso, primero y último, cuando yo la estoy creando, me apuntan a nulo. ¿Ok? Yo quiero insertar ahora un dato. Quiero insertar un 4. Como mi cola, no importa yo que lo quiero insertar al principio y al final. Como pueden ver, si yo quiero insertar al principio y al final, la primera parte cuando está vacía mi cola es el mismo segmento. ¿Qué tengo que hacer? Voy a insertar un nuevo nodo en donde el anterior y el siguiente valen nulo. Inserto mi información y pregunto, ¿mi cola está vacía? Sí, porque en este caso primero vale nulo. Entonces, ¿qué tiene que ser ahora? Pues primero y último deben apuntar a el nodo que yo estoy creando, que acabo de crear y que tiene la información. De tal manera que, ¿cómo queda la cola? ¿Cuál es mi primer dato? El 4, profe. ¿Cuál es mi último dato? El último dato también es el 4. ¿Cuál es el siguiente del que tengo en primero? Ya ahí sería nulo. Sería nulo, no hay nada, y el anterior también es nulo. Como pueden ver, pues solamente tengo un solo dato y es el único elemento que tengo. Ahora quiero insertar un 8. Y aquí les pregunto yo, ¿dónde lo quiero insertar? ¿Al principio o al final? Al final. Al final, ok, la forma clásica del final. Entonces veamos el algoritmo para insertar al final. Si quiero insertar al final, recuerden lo que tengo que hacer. Este es insertar al frente, insertar al final. Me indica, se asigna nuevo nodo al siguiente de último. Se asigna último al anterior de nuevo nodo y asignamos nuevo nodo a último. Ténganlo a la mano, por favor, para que me lo vayan diciendo y vamos a ver cómo se están enlazando. ¿Sí ya lo tienen a la mano para que me puedan ir diciendo? ¿Ok? Sí, ¿Qué sí. me Sí, dice? ya, ya. Ya, Ok, profe. me dice. ¿Ya me ven completo? Ya, ya, ya. Ok. Dice, asignamos nuevo nodo al siguiente de último. En este momento, ok, creo entonces mi nuevo nodo, inserto mi información, ¿cierto? Eso lo tengo. Este es nuevo nodo. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, voy a asignar el nuevo nodo al siguiente de último. En este momento, ¿qué información tengo en último? Tiene el 4. Tengo el 4. El siguiente, ¿cuál viene siendo? ¿Este parámetro o este otro? El de la derecha. El de la derecha. Ok. Entonces, a este nuevo nodo le voy a asignar, al siguiente de último, le voy a asignar la posición de nuevo nodo. Como pueden ver ahora, hasta este momento, ¿cómo queda mi información? ¿Cuál es el primero? El 4. ¿Cuál es el siguiente de primero? El 8.
En este preciso momento, antes de hacer mis cambios, ¿cuál es mi último? También sigue siendo el 4. Sigue siendo el 4. ¿Cuál es el anterior de ese momento que tengo el último? Ninguno. Ok. Nulo. En este caso, el nuevo nodo que tiene, ¿cuál es el siguiente del nuevo nodo? También es nulo. Nulo. ¿Y el anterior? También nulo. Ok. ¿Qué me hace falta entonces para que sea bidireccional? La siguiente instrucción que me dice, vamos a asignar último al anterior de nuevo nodo, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, ¿cuál de estos tres punteros, de estos tres segmentos que tengo, cuál es anterior? ¿Este nodo, dato o este nodo? ¿O este segmento? El de la, ¿cómo se llama? El de la izquierda. El de la izquierda. Ok. Entonces, a este, que viene siendo mi anterior, le voy a asignar el valor que tenga último. Me apunta en este momento a 4. Como pueden ver, ya lo estoy enlazando. ¿Sí? Les pregunto, ¿cuál es el primer dato que tengo? El 4. ¿De ahí qué sigue? El 8. ¿De ahí qué sigue? Nulo. Nulo. Ok. ¿Cuál es el último dato que tengo en este momento? El 4. El 4. ¿Y anterior a ese? El anterior a ese, nulo. Ok. En este caso, el nuevo nodo. ¿Cuál es el que sigue del nuevo nodo? El siguiente de nuevo nodo es también nulo. ¿Y el anterior de nuevo nodo? Es el 4. Ok. ¿Qué me hace falta? La tercera línea que me dice, vamos a asignar nuevo nodo a último. Ahora último ya no debe apuntar a este nodo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la última información que tengo es este nodo. Entonces último nos debe apuntar a este segmento. Y ahora sí, ya como queda la cola. ¿Cuál es el primer nodo que tengo? Es el 4. De ahí sigue. El 8. Y de ahí sigue. Nulo. Ok. ¿Cuál es el anterior del primero? El anterior del primero es nulo. Ok. En este caso, ¿cuál es nulo? ¿Es correcto? ¿Cuál es el anterior del último? Es 4. Es 4. Como pueden ver, ya están enlazados. ¿Sí? Y puedo moverme en ambos sentidos. ¿Lo ven? Chicos. Sí, 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 profe. Ok. Ahora yo quiero insertar un 2. Y les pregunto nuevamente, ¿dónde lo quieren insertar? ¿Al principio o al final? Al final. Al final igual. Ok. Como queremos insertarlo al final, creamos un segmento. Este es mi nuevo nodo. Inserto mi información y seguimos con el mismo algoritmo. El algoritmo nos dice que el siguiente de último debe apuntar a nuevo nodo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, el siguiente de último nos apunta en este momento a qué nodo? Al 8. Al 8. Y el siguiente viene siendo el de la derecha, debe apuntar a nuevo nodo. El anterior de nuevo nodo, ¿qué puntero es? ¿El de la izquierda o el de la derecha? De la izquierda. El de la izquierda me debe apuntar ¿a dónde? A último. ¿Sí? Y último, en este momento debe apuntar al nuevo nodo. Último ahora nos apunta a este. ¿Cómo están enlazadas? A ver, díganme, hagan el recorrido de primero a último. ¿Qué información tenemos? En el primero tenemos a 4 y en el último tenemos a 2. Pero hagan el recorrido todo. Bueno, pues primero comienza como primero, que es el 4. El siguiente de 4 es 8. El siguiente de 8 es 2. Y el anterior de 2 es 8. Y el anterior de 8 es 4. Y el anterior ¿Sí? de 4 pues es nulo. Ok, ya como pueden ver, entonces podemos hacer un recorrido, ¿sí? Por todos los nodos. ¿Lo ven? ¿Quieren saltar otro dato? 3.
¿Y dónde lo quieren insertar? ¿Al principio o al final? Ya insertamos al final, vamos a insertarle al principio, ¿les parece? Sí. Ok, quiero insertar al principio, entonces creo un segmento en alguna parte. Ok, creo aquí, esto me da una posición de memoria, este es mi nuevo nodo, y le inserto la información. Ok, tengo el nuevo nodo, y veamos el algoritmo de insertar al principio. Ténganlo a la mano, por favor, cuando tiene datos. ¿Qué nos dice el algoritmo? Lo mismo. Vamos a, si tiene datos, vamos a asignar primero al siguiente de nuevo nodo. Se asigna nuevo nodo al anterior de primero y se asigna nuevo nodo a primero. ¿Lo tienen? No estoy compartiendo pantalla, bro. No, pero les dije que ustedes lo buscaran. Ah, ahí va, ahí va. Pero supone que ustedes tienen también el bloc de notas. A ver, es esta parte, mira. Insertar al frente. ¿Lo ves? Y es Sí, esto aquí lo lo que estoy viendo, necesitamos. Sí, ¿Ya? ya, aquí lo tengo. Por eso necesito que lo tengan ustedes para que vayamos, para que me vayan guiando qué tengo que ir anotando. ¿Ok? ¿Qué nos pide primero? A ver, ¿qué es lo primero que nos pide? Que le asignemos primero al siguiente del nuevo nodo. El siguiente de nuevo nodo. ¿Cuál es el siguiente de nuevo nodo? ¿Izquierdo o derecho? El siguiente del nuevo nodo es el derecho. El derecho, ok. Esta parte nos debe apuntar a dónde. ¿A dónde me debe apuntar ahora? ¿A qué nodo? Al primero. A primero. En este caso, el nodo que tiene el 4, ¿no? Ok. ¿De ahí qué sigue? ¿Qué es lo que sigue? Que le asignemos nuevo nodo al anterior del primero. Ok. Primero en este momento nos apunta a ¿qué nodo? 4. El anterior, ¿cuál viene siendo? ¿Izquierdo o derecho? El izquierdo. Izquierdo nos apuntaba en este momento a nulo y debe apuntar ahora ¿a dónde? A nuevo nodo. A nuevo nodo, ok. Apunta para acá. ¿Y qué más nos falta? Que le asignemos nuevo nodo al primero. Ok, ahora primero debe apuntar a nuevo nodo. ¿Sí? Ahora les pregunto, ¿cuál es mi primer dato? El 3. ¿De ahí sigue? De ahí sigue el 4. ¿Luego? El 8. ¿Y luego? El 2. ¿Y luego? Nulo. Nulo. Ok. ¿Cuál es mi último dato? El 2. ¿Y el anterior? El 8. ¿Y el anterior? El 4. ¿Y el anterior? Es el 3. El 3, ¿verdad? Sí, ¿están enlazados todos los elementos? Sí, pero. ¿Puedo hacer recorridos tanto de primero a último y de último a primero? Sí, pero. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Quieren insertar otro dato o ya continuamos? Pues. Sí, vamos. Otro dato. Otro. Ok, vamos a insertar ahora un 10. Tengo mi segmento de memoria. Este es mi nuevo nodo. Inserto mi 10, viene nulo, nulo. ¿Y qué hago? ¿Dónde lo quiero insertar? ¿Al principio o al final? Al principio. Al principio. Seguimos con el mismo algoritmo. ¿Qué hacemos primero? Asignamos primero al siguiente de nuevo nodo. El siguiente dijimos que es izquierda o derecha. De derecha. Derecha. Entonces, este debe apuntar a primero. Primero nos apunta ahorita ¿a cuál? El 3. Al 3. Entonces, este debe apuntar a el 3. Vamos a, perdón por todo el
las líneas que estoy haciendo, pero tratemos de no perdernos, ¿sale? ¿Qué más nos dice? Vamos a asignar nuevo nodo al anterior de primero. Primero nos apunta al 3. El anterior es izquierda o derecha. Es la derecha. ¿Anterior de primero? Sí, el anterior, el primero es la derecha. Es izquierda, ¿no? Perdón, de izquierda, izquierda. Sí, de izquierda. Sí. El anterior, entonces, nos debe apuntar a nuevo nodo. Entonces, este nos debe apuntar a acá. ¿Y qué más? Y ya se le asigna primero al nuevo nodo. Primero debe valer ahora nuevo nodo. Ajá. A ver, hagan un recorrido de primero a último. Del 10 pasa al 3, del 3 pasa al 4, del 4 pasa al 8 y del 8 pasa al 2. Y ya del 2 Ok. ya está nulo. Ok. ¿Y del último al primero? Entonces sería del 2 al 8, del 8 al 4, del 4 al 3 y del 3 al 10. Y ya del 10, nulo. Ok. ¿Sí? Como pueden ver, están enlazados. ¿Sí? Pero aquí la única característica es que ahora ya podemos estar moviéndonos en ambos sentidos. ¿Lo ven? ¿Algún comentario? Sí, partido 1. Sí. Ok, vamos a continuar entonces. ¿Y qué sucede cuando yo quiero eliminar? ¿Sí? Si yo quiero eliminar, tengo igual los dos métodos, eliminar desde el principio y eliminar del final. Vamos a ver qué pasa con eliminar al principio. Eliminar al principio pues es muy similar al método que habíamos visto en una cola lineal simplemente enlazada. ¿Por qué? Porque recordemos que siempre eliminamos al principio. Pero ¿qué cambia? Cambia ahora porque tengo que actualizar mis punteros. Lo mismo, verificamos el estado de la cola. ¿Por qué? Porque no puedo sacar datos si la cola está vacía, ¿verdad? Si mi cola no está vacía, entonces tengo que preguntar. Asignamos el dato al de primero al parámetro que se retornará. Obviamente es el dato que queremos sacar. Si la cola tiene un solo nodo, primero vale nulo y último vale nulo. ¿Por qué? Pues porque tenemos un solo dato y nuestra cola, ¿cómo debe quedar después de eliminar ese dato? ¿Cómo debe quedar? Vacío. Vacía cuando tengo un solo dato. ¿Qué más tengo que hacer? Vamos a ver, en caso de que tenga más datos, vamos a asignar el siguiente de primero a primero. Y asignamos nulo al anterior de primero. ¿Ok? Pudiéramos asignar también nulo al siguiente del dato que queremos eliminar, pero bueno, ya es opcional, que no se encargue el garbage collector. Pero entendamos qué es lo que hacemos. Si tengo un solo nodo, igual primero y último valen nulo. Pero ¿qué pasa cuando tengo datos? Y quiero eliminar del primero. En este caso, tengo primero, están enlazados, y este es el nodo que quiero eliminar, ¿verdad? Porque ese es el primero. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Como es el nodo que quiero eliminar, digo, asigno el siguiente de primero a primero. Es decir, primero va a apuntar ahora a el siguiente de primero. ¿Lo ven? Ya, este es primero, su siguiente es este nodo. Entonces, primero vale siguiente de primero. Y lo que tengo que hacer ahora es que el anterior de primero, como ya actualicé el primero, vale nulo. Y aquí ya lo tengo, ya no tengo una manera de poder regresar a este nodo, ¿cierto? Este nodo ya está hasta cierto punto aislado y pudiera yo, repito, si tuviera la manera de guardar esta posición, le pongo nulo y ya se queda completamente aislado y lo pierdo. ¿Qué sucede cuando quiero eliminar del final? Lo mismo, tengo que verificar que nuestra cola tenga datos. Si la cola tiene datos,
Vamos a asignar el dato que es el último, en este caso el último que queremos eliminar. Y si solamente tengo un solo nodo, es decir, primero y último valen igual, entonces primero es nulo y último nulo. Pero cuando tiene datos, ¿qué tengo que hacer? Asignamos el anterior de último a último. Y asignamos nulo al siguiente de último. Esto es básicamente esta parte. Este es el nodo que quiero eliminar ahora, ¿verdad? El último. Entonces, asigno el anterior de último, ¿sí? El anterior de último, en este momento último es este nodo, el anterior viene siendo este otro, el anterior de último lo asigno a último, ¿lo ven? Y el siguiente de último le pongo un nulo y ya tengo casi separado este nodo para poder eliminarlo. Veamos ahora cómo funcionan estos dos algoritmos. ¿Ok? Vamos a eliminar los nodos de esta estructura, de la estructura que tenemos armada. Y ahora yo les pregunto, ¿podemos eliminar nodos de esta estructura que tengo acá? ¿Atrás? Sí, claro. Sí, porque tengo datos. Ahora, ¿qué dato quiero sacar? ¿Del principio o del final? Pues del principio, ¿no? Del principio, vamos a sacar del principio. Ok. Entonces tengan a la mano el algoritmo. Y lo primero que tengo que hacer es, ¿puedo sacar información porque mi cola tenga datos? Sí. ¿Primero y último son iguales? No, ¿verdad? No, Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? El dato que quiero sacar es, me dijeron del principio, entonces quiero sacar ahorita un 10, ¿no? Asigno que esta es la información que quiero sacar. Y este es el nodo que quiero eliminar. ¿Qué tengo que hacer? Asigno el siguiente de primero a primero. Primero, ¿a dónde me debe apuntar entonces? Al siguiente de primero. En este momento, ¿dónde apunta primero? Al nodo que tiene el 10. ¿Y su siguiente cuál es? el 3. El 3, ¿verdad? Entonces, primero, ahora me debe apuntar al 3. Ya no apunta a este, sino apunta a este nodo. El anterior de primero lo asigno a nulo. ¿Izquierda o derecha? De izquierda. Izquierda. Entonces, el izquierdo ya no me apunta a este nodo. Ahora me apunta a nulo. A ver, hagan el recorrido de primero a último. Del 3 pasa al 4, del 4 pasa al 8 y del 8 pasa al 2. ¿Ok? Les decía yo, aquí también lo que puedo colocar es que el siguiente del nodo eliminar lo pudiera yo poner a nulo. ¿Sí? De todos modos, lo voy a ir dejando para que vean que aunque tenga los nodos en memoria, estos nodos, los que voy eliminando, ya no tienen acceso. ¿Sí? No lo voy a ir borrando para que vean que van quedando. Ok, ya quedó enlazado. Y si yo quiero recorrer de último a primero, Pues entonces al anterior de último le asigna el último. no, quiero hacer el recorrido. Del último al primero. Pues sería del 2, del 2 al 8, del 8 al 4, del 8 al 4 y del 4 al 3. Ajá, y termina, ¿no? Uh-huh. Ok, ya tengo. Ahora quiero seguir sacando datos. ¿De dónde quieren sacar? ¿Del principio o del final? Del final. Del final. Ok, vamos a sacar del final. Tengan a la mano el algoritmo para eliminar datos del final. ¿Sí? Porque este algoritmo lo que nos dice es, vamos a, si no tiene datos, ¿sí ya lo tienen a la mano? Sí, pues. Dice que se asigna el anterior de último a último y asignamos nulo al siguiente de último, ¿cierto? Ok. Vamos, entonces dice, se asigna anterior de último a último. Último nos apunta ahorita a qué nodo. Al 2.
Al 2. El anterior de último, ¿cuál es? El 8. El 8. Entonces, último nos debe apuntar ¿a dónde? Al 8. Al 8, ¿verdad? Y luego nos dice, el siguiente de último lo apuntamos a nulo, ¿no? Sí, sí. ¿Izquierda o derecha? Derecho. Derecha. Entonces, este vale ahora nulo. ¿Sí? Obviamente saqué mi información 2. Recorrido de primero a último, rápido. Del 3 al 4 y del 4 al 8 y nulo. Ajá, ok. ¿Y de último a primero? Del 8 al 4 y del 4 al 3. Del 8 al 4 y del 4 al 3. Ok, ¿qué más? Quiero seguir eliminando datos. ¿De dónde a dónde? ¿Primero o último? ¿Del principio o del final? El primero. Del primero, ok. Voy a sacar entonces el primero, que es un 3. ¿Qué nos dice el algoritmo del primero? Asignamos siguiente de primero a primero. Primero me apunta ahorita a 3. ¿Y su siguiente cuál es? 4. 4. Entonces, ¿dónde debe apuntar primero ahora? A 4. A 4, ¿verdad? Bueno, al nodo lo correcto es al nodo que contiene el 4. Y de ahí, el anterior de primero lo asignamos a nulo. ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Izquierda. Este ya no nos apunta a este nodo. Ahora nos apunta ¿a dónde? A nulo. ¿Sí? Y como pueden ver, estos dos nodos, este y lo que continúa por ahí siguen enlazados, pero ¿tenemos manera de llegar a esos nodos? Creo que no. Ok, voy a recorrido rápido de primero a último. Del 4 al 8, del 8 al 9. Ok. Ay, ¿qué pasó por aquí? Del 4 al 8 y del 8 al 2. ¿Podemos Al llegar nulo. del 8 al 2? No, al 9. A nulo, ok. Nulo. ¿Y de último a primero? Del nodo 8 al nodo 4 y ya del 4 al primero último. Sí. Recuerden que estos, como no los colocamos, siguen por ahí en alguna parte, en algún segmento de memoria, pero el garbage collector se va a encargar de eliminarlos. Quiero seguir eliminando datos. ¿Puedo seguir eliminando? Sí. Porque tengo datos. Ok. Del principio o del final. Del final. Del final. Ok. Voy a sacar entonces el 8. Y el final me dice, voy a asignar anterior de último a último, ¿no? ¿Sí así dice? Ok. Entonces, último ahorita me apunta a 8. ¿Y su anterior cuál es? 4. Entonces, ¿a dónde me debe apuntar último? 4. A 4, ¿verdad? El anterior de último lo apuntamos a nulo. ¿Izquierda o derecha? No, no. Sacamos del último, ¿verdad? Perdón, el siguiente de último lo apuntamos a nulo. ¿Izquierda o derecha? Derecha. Derecha. Entonces, este nos apunta a nulo. Recorrido de primero a último. Nada más sería el 4. Y de último a primero. El 4 también. Ok, quiero seguir eliminando. ¿Puedo seguir eliminando? Sí. Porque Del primero y principio o del último. final. De cualquiera de los dos. Porque De primero y cualquiera de los último dos va es a igual. entrar en la misma condición, ¿verdad? Porque primero y último son iguales. Saco la información. ¿Y qué me dice cuando primero y último son iguales? Que ya valen nulo. Primero y último valen Primero nulo. vale nulo y último vale nulo. ¿Sí? Y como pueden ver, quedaron en algún segmento de memoria estos, pero pues ya el garbage collector es el que se va a encargar de poder borrarlos. Ahora la pregunta es, ¿cómo se insertaron los datos?
4, 8, 2, 3, 10, ¿cierto? ¿Cómo salieron los datos? 10, 2, 3, 8, 4. ¿Existe algún orden? No. No. ¿Por qué no existe orden ahora? Sí, porque se pueden hacer recorrido. ¿Por Bueno, porque qué se va a se- hacer el recorrido en la cola. Porque se pueden sacar datos independientemente de la izquierda o de la derecha, del principio o del final, a voluntad del usuario. ¿Sí? Ahora el usuario es el que determina, o el problema que estemos resolviendo, es el que va a determinar si yo quiero sacar datos del principio o del final, y también si yo quiero insertar datos del principio o del final. Puede tener ciertas restricciones, lo dijimos. Es decir, solamente voy a insertar datos en un solo segmento, pero voy a permitir sacar datos de ambos, o viceversa. Voy a poder meter datos por ambos lados, pero voy a poder solamente sacar datos de un solo extremo. Eso también es permitido. Repito, dependiendo de la situación, del problema que se quiera resolver. ¿Qué les parece la estructura? ¿Comentarios? No, pues yo diría que es un poquito más compleja, diría yo, Ok, que las un poquito más anteriores. compleja. Básicamente, yo se los comentaba, las estructuras van a tener, aunque son más flexibles, como son más flexibles, obviamente su complejidad o el control que pueda tener aumenta, pero siguiendo estos algoritmos que vimos, ¿sí? En sí la programación de la estructura no es tanto el problema. Aquí nos permitirá, ¿dónde viene la complejidad? En lo que nos permita hacer. Ahora, dependiendo del problema que querramos utilizar, si quiero utilizar esta estructura, ¿sí? Si yo quiero utilizar esta estructura, pues tengo ya una gama más grande para poder manipular los datos tanto del principio como del final, ¿sí? E insertarlos y eliminarlos. ¿Ok? Termino de grabar para que quede, para que puedan repasar en cualquier momento y seguimos en este caso ahorita cómo se implementa. Sí, está dentro.